Bien, entonces en nuestra clase de hoy vamos a trabajar las operaciones con números racionales. Inicialmente vamos a trabajar lo que conduce a lo que es la adición de racionales en forma de fracción. Cuando se suman números racionales expresados como una fracción, se debe tener en cuenta que para sumar fracciones con igual denominador, se suman los numeradores y se escribe el denominador, ¿no? El mismo denominador. Para sumar fracciones con diferentes denominadores, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores y se multiplica cada fracción para obtener fracciones con igual denominador. Luego se realiza la suma de sus fracciones con igual denominador. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, tenemos el menos 14 quinceavo, lo vamos a sumar con el 11 quinceavo, ¿cierto? En este caso, este es el numerador y este es el denominador. Entonces, para este caso tenemos iguales denominadores y entonces si nosotros tenemos iguales denominadores, simplemente hacemos la operación de menos 14 más 11 y colocamos el mismo denominador porque está expresado en los dos. Por lo tanto, aquí el resultado sería menos 14 a 11, o sea, sería una resta porque están con signos diferentes, así sea que el más esté aquí, pero acá hay un menos, entonces significa que dos números con signos diferentes se van a restar y el resultado va a ser de 3, ¿sí? La resta, pero el número más alto, que es negativo, es el 14, por lo tanto, ese resultado sería negativo y colocamos el mismo denominador y ese sería su resultado. Luego a ese resultado nosotros ¿qué le podemos sacar? Tercera de 3, 1 y tercera de 15, 3. Por lo tanto, tercera de 15, 5, ¿no? Tercera de 15, 5. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si le vamos a sacar tercera de 15, entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 de 15 y ese sería el 5. Y el número que multiplicado por 3 de menos 3 sería el 1 y por lo tanto el resultado sería un quinto. También nosotros podemos aplicar esto en situaciones de problema, en donde, por ejemplo, de los animales en vía de extinción, se tiene, para nuestro caso, 15, que 15, 58avo de los animales en vía de extinción son tortugas, ¿sí? Son tortugas. Y que en el caso de 11, 116avo, ¿qué viene siendo? Viene siendo que son mamíferos marinos. Mamíferos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué fracción representa el número de tortuga y mamíferos marinos en vía de extinción? ¿Cuál es la fracción? Entonces, ¿qué fracción representa la suma entre las tortugas y los mamíferos, ¿no? Y los mamíferos marinos. Entonces, si nos están pidiendo que hagamos una suma, entonces lo expresamos así de esta manera: 15 58avo más 11 116avos, ¿no? Entonces vemos que hay que hacer una suma y en esta suma que se plantea vemos que
hay que obtener el mínimo común múltiplo entre 58 y 116. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 58 y 116, ¿cuál será? El mínimo común múltiplo sería el 116. ¿Sí? 116. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, al obtener ese mínimo común múltiplo entre esos dos valores, porque nos dicen que tenemos que, cuando se haya diferentes denominadores, hay que hallar el mínimo común múltiplo, y si el mínimo común múltiplo entre estos dos valores es 116, entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 58 me dé 116. Entonces, de alguna manera, pues vamos bien. Entonces, buscamos el número que multiplicado por 58 de 116, y ese sería el número 2. 2 por 58 da 116, y por lo tanto 2 por 15 también lo multiplico. Si lo multiplico abajo, también lo multiplico arriba, y nos daría 30, más 11 sobre 116. Y ahí tendríamos que, en este caso, una suma, hemos convertido esta suma en una suma de fraccionarios con igual denominador. Y cuando tenemos una suma de fraccionarios con igual denominador, pues nos queda mucho más fácil hacer la suma. Por lo tanto, esta suma sería sumar el 30 más el 11, y vamos a colocar el mismo denominador, que sería el 116. 30 más 11 sería 41 116. ¿Sí? 41 116. Por lo tanto, podemos decir que la fracción de tortugas y mamíferos en vía de extinción es de 41 116. Nosotros a ese valor lo podríamos simplificar, pero como no se le puede sacar mitad a 41, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, entonces quedaría así, de esa manera. Y entonces esa es una forma de resolver, en ese caso, la sustracción de números. En este caso sería una adición de números racionales. Los números racionales son los mismos números quebrados, ¿no? Así que les deseo suerte en practicar ejercicios.